Hollywood te mostraba el brillo, pero nunca te dejaba ver la cuenta bancaria vacía. Ídolos de millones, estrellas que llenaban cines y revistas, terminaron durmiendo en camas prestadas, sin familia, sin atención médica y sin que nadie de la industria los recordara. Mientras algunos se hacían millonarios con sus películas, ellos morían con una maleta vieja y una historia que nadie quería contar. Productores que les dieron la espalda, compañeros que fingieron no conocerlos, contratos que no incluían jubilación, ni respeto, ni memoria. Hoy te mostramos los nombres reales de aquellos que lo dieron todo, y aún así, fueron enterrados con las manos vacías. Elmo Lincoln fue el primer hombre en ponerse la piel de Tarzán en la gran pantalla, y durante un tiempo, eso lo convirtió en una figura reconocida. La gente lo veía como el prototipo del héroe de aventuras, pero el éxito fue fugaz. Hollywood cambió de estilo, y el físico que lo hizo famoso se volvió un obstáculo para nuevos papeles. Pasó de protagonizar películas a aceptar trabajos como extra sin crédito, simplemente para poder comer. Los pasillos de los estudios lo vieron más como un guardia de seguridad que como un actor. Lincoln aceptaba esas horas largas cuidando decorados que años atrás habría recorrido como estrella. Sin embargo, se sabía que a veces los directores lo usaban como atracción nostálgica para impresionar a invitados. La industria lo mantenía cerca, pero no por respeto, sino por conveniencia. Su vida fuera de cámaras fue igual de silenciosa. Sin contratos, sin una red de contactos que lo ayudara, se conformó con trabajos pequeños en producciones que ya no lo presentaban en los créditos. Las cenas con colegas famosos se habían terminado y su nombre apenas aparecía en notas de prensa viejas. Hollywood ya lo había archivado. Murió en 1952. La noticia ocupó un espacio mínimo en los periódicos, sin grandes homenajes. El primer Tarzán, el hombre que un día llenó cines, fue enterrado con más recuerdos que testigos. El espectáculo continuó, pero para él hacía años que la función había acabado. Carl Switzer se ganó el apodo de Alfalfa y el cariño del público en la serie Our Gang. Pero la vida adulta no fue un camino de alfombra roja. El encanto infantil se esfumó, y Hollywood no supo qué hacer con él cuando creció. Los papeles dejaron de llegar, y las deudas aparecieron. Terminó trabajando en empleos comunes, muy lejos del set. Se decía que tenía un carácter complicado, y que no le gustaba aceptar órdenes fuera del rodaje. Los técnicos recordaban discusiones fuertes con directores cuando era niño. La fama de problemático lo persiguió y limitó aún más sus oportunidades. En un negocio que olvida rápido, él estaba en la lista negra sin saberlo. El 21 de enero de 1959, una discusión por $50 terminó de forma brutal. La versión oficial hablaba de defensa propia, pero muchos en la industria sabían que la historia era más turbia. Switzer había intentado recuperar lo que consideraba suyo, y no todos los detalles salieron a la luz. Murió con apenas 31 años. El funeral no tuvo grandes figuras de Hollywood, y la noticia fue relegada a las últimas páginas. El niño que había hecho reír a millones, acabó su vida sin contratos, sin fortuna y sin aplausos. Bobby Driscoll fue la voz de Peter Pan, y la cara inocente de varias películas de Disney en los años 40 y 50. Era la definición de estrella infantil, pero al llegar la adolescencia, los estudios le cerraron la puerta. Su aspecto cambió, los papeles desaparecieron, y la presión lo empujó hacia un camino del que no volvió. La industria lo soltó como si nunca hubiera existido. Se mudó a Nueva York, buscando teatro y segundas oportunidades. Sin embargo, compañeros de reparto recuerdan verlo esperando horas por audiciones que nunca llegaban. Las adicciones se mezclaron con la falta de empleo, y las amistades útiles se evaporaron. En 1968, fue encontrado sin vida en un edificio abandonado. No tenía documentos, nadie reclamó su cuerpo, y fue enterrado en una fosa común. Meses después, la policía logró identificarlo gracias a huellas dactilares. Peter Pan había muerto anónimo. Su historia es una de las más frías de Hollywood. Pasó de tener premios y contratos a no tener ni un lugar digno para descansar. El aplauso había sido fuerte, pero el silencio fue definitivo. Rondo Hatton no llegó a Hollywood por belleza, sino por su aspecto único causado por acromegalia. Los estudios lo vendieron como el villano perfecto y lo usaron en películas de terror y cine B. Era un rostro inolvidable, pero eso no significaba respeto ni estabilidad. Para los productores, era una curiosidad rentable. Fuera del set, Hatton era un hombre reservado, aunque se sabía que evitaba eventos sociales y se mantenía alejado de fiestas.
Las miradas curiosas no se apagaban, aunque las cámaras estuvieran apagadas. Hollywood no le ofreció papeles complejos, solo lo encasilló en su rareza. Su salud se deterioró rápido. Las películas se hicieron más escasas, y los pocos amigos que tenía en la industria se distanciaron. Hatton sabía que su tiempo era corto y que la pantalla no lo iba a salvar. Murió en 1946, sin grandes obituarios ni homenajes. Fue enterrado sin pompa ni recordatorios en la prensa. El hombre que daba miedo en el cine se fue en silencio absoluto. Jackie Coogan fue el niño que emocionó al mundo junto a Chaplin en The Kid. Ganó millones antes de cumplir 18 años, pero nunca vio ese dinero. Su madre y su padrastro lo gastaron todo. La traición vino de su propia casa. Intentó seguir en el cine, pero la imagen de niño adorable ya no encajaba. Sus compañeros cuentan que Jackie llegó a mendigar papeles a productores que antes le rogaban que aceptara contratos. La caída fue tan rápida como el ascenso. Años después, se reinventó en televisión con el papel del tío Lucas en Los Locos Adams, pero eso no borró décadas de problemas financieros y emocionales. La demanda que interpuso contra su madre derivó en la creación de la Ley Coogan, que protege las ganancias de actores menores. Murió en 1984. Aunque volvió a tener cierta popularidad en TV, Hollywood nunca le devolvió lo que le quitó. Fue una leyenda infantil, que tuvo que aprender que la fama no paga lealtades. Marie Prevost fue una de las bellezas del cine mudo, admirada por su elegancia y carisma en pantalla. Pero cuando el cine sonoro se impuso, su acento canadiense y la falta de apoyo de los estudios la dejaron fuera de juego. Pasó de estrenar películas de alto presupuesto a no recibir ninguna llamada. Fuera del set, su carácter cambió. Técnicos y actores recordaban que Marie se presentaba con mirada perdida y manos temblorosas. El alcohol se convirtió en su única compañía estable. Con el tiempo, los contratos desaparecieron por completo. Sin ingresos ni ayuda, pasó sus últimos años en un modesto apartamento, sin poder costear comida ni medicinas. El glamour había quedado atrás, y lo único que le quedaba era un baúl de fotos antiguas. Murió en 1937, sola. La noticia apareció en breves columnas, más por morbo que por respeto. Hollywood no tenía tiempo para mirar atrás. Florence Lawrence fue la primera actriz en ser promovida como estrella de cine con nombre y apellido, un título que en su momento era un arma de doble filo. Durante años fue el rostro más reconocible de la pantalla, pero la fama se desvaneció con la misma rapidez con que llegó. El público olvidó su nombre y la industria dejó de ofrecerle papeles. Se decía que Florence intentó ofrecerse como actriz de reparto por una fracción de lo que cobraba antes. Los productores, que antes competían por contratarla, ahora la evitaban. El brillo de la primera estrella ya no servía para vender entradas. Enfrentó problemas financieros graves y vivió los últimos años prácticamente sin ingresos. Sus viejos compañeros estaban ocupados cuidando sus propias carreras y nadie se hizo cargo de su situación. Murió en 1938. Sin homenajes. El título de primera estrella de cine quedó como un dato histórico, no como un legado vivo. Su nombre se borró de la memoria colectiva. Helen Chandler se ganó un lugar en la historia del cine gracias a su papel en Drácula 1931. Tenía un futuro brillante, pero su vida privada tomó otro rumbo. Un accidente en casa le provocó graves quemaduras y las secuelas físicas la alejaron de los estudios. De protagonista a invisibilidad total. Actores que trabajaron con ella recordaban su miedo a que la cámara mostrara sus cicatrices. Ese temor la llevó a rechazar audiciones y a encerrarse en su casa. El alcohol comenzó a llenar el espacio que antes ocupaba el trabajo. Su aislamiento fue total. Las llamadas dejaron de llegar, las visitas de amigos se hicieron esporádicas y los ahorros se acabaron. Vivía en habitaciones pequeñas, cambiando constantemente de dirección. Murió en 1965, sola. La noticia apenas circuló en medios especializados. La heroína de una película inmortal murió sin que nadie en Hollywood se detuviera a recordarla. ¿Qué tan rápido puede pasar una actriz de Drácula a morir en soledad? Virginia Rappe era una actriz en ascenso cuando su nombre quedó atado para siempre a uno de los mayores escándalos del Hollywood temprano, el caso Roscoe Fatty Arbuckle. Su muerte en 1921 fue usada como carnada mediática, y las versiones sobre lo ocurrido se convirtieron en leyenda negra. Su carrera terminó antes de despegar,
Muchos en la industria sabían que Virginia buscaba papeles con desesperación y que asistía a fiestas privadas de productores para conseguirlos. Esas mismas reuniones fueron usadas después para manchar su imagen. El juicio contra Arbuckle acaparó toda la atención, y Virginia pasó de víctima a figura polémica en los titulares. Hollywood no hizo nada por limpiar su nombre, y las puertas se cerraron incluso para quienes habían sido sus amistades cercanas. Fue enterrada con pocos presentes, sin discursos ni memoria oficial de la industria. Hollywood la olvidó más rápido de lo que se atrevió a defenderla. Betty Hutton fue la reina de los musicales en los años 40, un torbellino de energía que llenaba la pantalla. Su voz, su carisma y su ritmo la hicieron imprescindible para Paramount, pero la presión y las peleas con ejecutivos cortaron su carrera de golpe. De estrella a persona non grata, en cuestión de meses, se decía que Betty discutía abiertamente con productores y se negaba a aceptar escenas que no le gustaban. Esa rebeldía, que en otro momento la habría hecho admirada, se volvió excusa para dejar de contratarla. Con el tiempo, perdió su fortuna y terminó buscando refugio en un convento, donde vivió lejos de las cámaras y de cualquier intento de regresar al espectáculo. La soledad fue su última compañera. Murió en 2007, con apenas unas líneas de obituario en los diarios. La mujer que había hecho bailar a medio mundo, terminó su vida en un silencio absoluto. En Hollywood, las luces y el aplauso no son eternos, y estos nombres lo prueban. Estuvieron en la cima, vivieron rodeados de cámaras, contratos y promesas, pero el sistema los dejó caer sin mirar atrás. Algunos terminaron en trabajos anónimos, otros en absoluta soledad, y varios murieron sin que la industria dedicara una sola palabra de respeto. La fama no siempre paga, y cuando se apaga, el silencio es mortal. Si estas historias te impactaron, suscríbete y activa las notificaciones, porque vamos a seguir destapando las verdades que Hollywood intentó esconder bajo alfombras rojas. Aquí no hay maquillaje que tape la realidad. Y cada capítulo que viene será más crudo que el anterior.